3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Estamos en vivo a través de la señal de TSI. Y estos son nuestros invitados esta noche aquí en el programa. Don Pedro Barquero es director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Don Pedro, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Edgardo, buenas noches, un saludo al pueblo hondureño. Nos acompaña don Gerardo Salgado. Don Gerardo es el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Don Gerardo, gracias por estar aquí. Siempre muy amable por la invitación, don Edgardo, y estamos aquí a la disposición para dar a conocer temas tan importantes y de interés para la sociedad. Muchas gracias, don Gerardo. Don Adalid Irías, él es el presidente de la Asociación por la Defensa de la Canasta Básica. Don Adalid, también gracias por estar aquí. Muy buenas noches, don Edgardo Melgar, don Pedro Barquero y don Gerardo Salgado, por hoy compartir este importante espacio para debatir sobre un tema que nos lleva a decorrer, como es el tema de la energía eléctrica y las revisiones que hicieron recientemente. Definitivamente que sí, que tiene que correr de correr a todo el mundo. Muy bien. El tema es ese, en efecto, el aumento del 10.89%, es don Gerardo, ¿verdad? Así a partir de ahora de abril. Para la facturación del mes de abril ya se aplica este ajuste que corresponde a los ajustes trimestrales que hace la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Muy bien, entonces esto me quiere decir usted que la ley eso es lo que establece, que cada 3 meses hay que regular la energía eléctrica. El componente de generación es el componente que trimestralmente se ajusta. También tenemos que ajustar de forma anual el componente de transmisión y cada 5 años se ajusta el componente de distribución. La industria eléctrica se caracteriza por 3 elementos principales: la generación, el transporte de energía desde donde se genera hasta los grandes centros de consumo, y luego la distribución, es decir, llevar la energía hasta el usuario final que vive en las colonias o las industrias. Esos son los 3 componentes y hay que ajustarlos en función de la variación de aquellos parámetros que definen su costo. Muy bien, entonces dígame, o sea, cada 3 meses la ley establece aumentar la tarifa de energía eléctrica. No es aumentar la tarifa, es revisar los componentes de costo. Y esos componentes de costo nos han dado siempre que la revisión es hacia la alza. No han habido ajustes hacia la baja. ¿Cuándo fue el último? El último ajuste fue el año pasado, que tuvimos una pequeña reducción. ¿De cuánto fue esa reducción? Esa fue pequeña, 2 centavos. Del 2 centavos. De 3.72 a 3.70 el kilovatio. De ahí las revisiones han sido hacia el alza. Sí, hay que... ¿Por qué? ¿Cuál es la principal razón que le impulsa el aumento de la tarifa? En el caso de la generación, el componente que más impacta siempre son los costos de los combustibles, la tasa de cambio, es decir, cuánto le cuesta a un productor de energía eléctrica comprar combustibles en dólares, pero a él se le paga en lempiras. Sí. Entonces la tasa de cambio tiene un factor importante. Y el otro componente tiene que ver con la matriz de producción eléctrica. En nuestro país, una buena parte de la energía se produce utilizando energía termoeléctrica, es decir, plantas que queman combustibles fósiles para producir energía eléctrica. Y en la medida en que aumente esa cantidad o los precios de los combustibles aumenten, hay un impacto en la tarifa al consumidor final. Y cuando baje el combustible, ¿por qué no se traslada la rebaja a la tarifa? Sí se traslada, se ha trasladado, ya lo mencionó don Adalid. Lo que sucede es que hemos... ¿Con la misma frecuencia? ¿En el mismo porcentaje? Lo que hemos tenido es que la tasa de cambio sí ha tenido un comportamiento en el cual necesitamos más lempiras para comprar la misma cantidad de dólares. Y si en un trimestre tenemos una devaluación más alta, se ve disminuido la reducción de la tarifa producto de los cambios de los combustibles por ese deslizamiento de la moneda. O sea que en resumen, usted me está diciendo esta noche que era inevitable este aumento de la tarifa vigente a partir de ahora, abril. Si uno quiere mantener el valor real de la energía que consume un usuario, había que hacer este ajuste. De lo contrario, es como usted trata de controlar los precios. Si usted trata de controlar los precios, artificialmente va a tener un desequilibrio, porque el proveedor no va a tener los recursos, en este caso financieros, para hacerle frente a sus
necesidad de sus compromisos de compra de energía. Entonces, en este momento, ¿ese aumento era inevitable? Sí, Entonces, la respuesta es sí. Sí, el componente de combustible que requerimos para este trimestre, lo que se ha previsto, es un 28% por arriba de lo que habíamos previsto originalmente. Y en parte se debe al retraso de la entrada del proyecto Patuca 3. El retraso de la entrada de Patuca 3, que tiene un estimado de alrededor de unos 328 gigavatios, tiene que ser compensado en este trimestre con más energía termoeléctrica. O sea que por no haber entrado en operaciones Patuca 3, ¿estamos con este aumento? Ese es otro componente que usted está agregando. Claro, no, es el mismo, porque yo le mencioné la matriz. La matriz, como parte de la matriz de producción. Como parte de la matriz de producción, sí. Se había previsto. O sea que si hubiera estado Patuca 3 en operaciones, hubiéramos reducido, el incremento no hubiera sido, por lo menos esperábamos que no hubiera sido tan grande. Pensábamos que hubiera sido alrededor de un 2% más o menos. Sin embargo, la necesidad de tener que comprar capacidad para reemplazar la energía que iba a proveer Patuca, que no la tenemos en el país. Esa energía no la tenemos en el país y hay que buscarla en el mercado regional. ¿No nos luce esto a simple vista, a ojo de buen cubero, como a falta de planificación o a una mala planificación? Mire, todos los proyectos, si usted hace un análisis, y hay organismos internacionales que han hecho análisis, la ejecución de los proyectos de infraestructura siempre adolecen de retrasos o de evaluaciones de costo por encima de lo presupuestado. Pero desgraciadamente en este caso los paganos somos nosotros. Lamentablemente hay que proveerle los recursos a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que pueda pagar la energía que se requiere. De lo contrario, si no tiene los recursos la empresa, tenemos un problema enorme, y es que produciríamos un déficit de suministro. Y siempre la energía que no se tiene es la energía más costosa. Don Pedro Barquero dice, ya visto lo visto, escuchado lo escuchado esta noche, dice don Jorge Salgado, don Gerardo Salgado, que no hay forma de haber evitado este incremento a la tarifa. ¿Usted comparte esa opinión? No compartimos esa opinión. Primero que nada, nosotros insistimos en que ese aumento debe ser reversado, y porque el pueblo hondureño y el empresariado nacional no tenemos por qué pagar la incapacidad del gobierno de la República de no hacer las cosas bien y de no hacerlas a tiempo. ¿Qué es lo que ha estado pasando con el sistema eléctrico nacional? Primero, la entrada retardía de Patuca, que eso definitivamente, como bien lo acaba de decir ahorita el señor Salgado, vino a impactar. El aumento hubiera sido de un 2% y no de un 10%, pero por la incapacidad del gobierno de poner en ejecución este importante proyecto de generación, no pudimos tener un aumento de 2%, sino que tenemos un aumento de 10%. Adicionalmente a eso, Patuca está costando alrededor de $6 millones el mega, cuando el costo, cuando un privado lo construye, es de alrededor de $3 millones y medio el mega. Entonces, aparte de que el proyecto está atrasado, está costando prácticamente el doble de lo que debería de costar. Otro tema importante, y me gustaría tal vez que las cámaras mostraran esta gráfica, otra forma de haber evitado ese aumento era ver en algún momento de los últimos 10 años, haber puesto atención... Si lo puedo mostrar aquí. Sí. Para tal vez sea un poco más fácil para mostrarlo en cámara y usted poderlo señalar. Si en algún momento de los últimos 10 años aquí está, don. se hubiera puesto atención a esta gráfica, en donde van viendo cómo se van aumentando las pérdidas técnicas y no técnicas, y si hubiera hecho el trabajo a tiempo, no hubiéramos llegado a la situación que estamos hoy en día, con una pérdida acumulada de alrededor de 55.000, 60.000 millones de lempiras en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y con pérdidas técnicas y no técnicas de alrededor de un 30%. Entonces, si se hubiera visto este problema a tiempo y se hubiera atendido años atrás, hoy posiblemente estuviéramos recibiendo tarifas mucho más reducidas que lo que tenemos por no haber atendido este problema a tiempo. ¿Qué es lo que pasa? En resumen, pero EEH no venía supuestamente para recuperar esas pérdidas técnicas y no técnicas. Sí, es correcto. El trabajo de EEH es reducir parte de estas pérdidas técnicas y no técnicas, que es lo correspondiente a la distribución. La parte de la transmisión, eso todavía le toca al gobierno de la República, porque esa parte no la han concesionado. Pero lo importante de esto es que
El tema es Ni que de un lado, de cada 100 lempiras... pero ni de un lado ni de otro hubo esa recuperación de las pérdidas. Bueno, el primer año EH logró una reducción de más o menos de 31% a 27 y pico, casi 28. El segundo año todavía está en discusión, no se han logrado poner de acuerdo los diferentes actores, la ENE, Manitoba, que es la empresa auditora, y EH, en poder definir realmente cuánto fue la reducción, si es que en realidad la hubo. ¿Por qué? Porque hay un montón de elementos dentro de la fórmula que no se terminan de poner de acuerdo en cómo tomarlos en cuenta, como por ejemplo las amnistías y las condonaciones, que hubieron amnistías y condonaciones el año pasado. Entonces, Ahora, en resumen, volviendo a las pérdidas técnicas y no técnicas, el tema aquí es que de cada 100 lempiras que la estatal factura, solo cobra 70. Entonces, ¿qué empresa va a poder trabajar? ¿De 100? 70. Porque De las 100. pérdidas técnicas y no técnicas Sí. son prácticamente un 30%. Sí. Ok. Entonces, de cada 100 lempiras, prácticamente solo está cobrando 70. Entonces, ¿qué empresa sobre la faz de la tierra va a poder operar perdiendo ese 30%? No hay forma. Entonces, el esfuerzo principal tiene que ser en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. Y después hay otro montón de elementos alrededor de eso. También es importante liberar el mercado. ¿Por qué? Porque si liberamos el mercado y entramos a un mercado ya de libre oferta y demanda... Un momentito, esa es como una propuesta de qué hacer Sí. frente a esta situación. Antes de eso, don Gerardo Salgado, y ya entra también don Adalid Díaz, la pregunta es clara. ¿Es posible revertir, anular ese aumento a la tarifa, sí o no? Mire, no tiene lo que mencionaba don Pedro. No, solo contésteme eso y después vamos a la respuesta suya. ¿Se puede revertir el aumento? ¿Se puede anular el aumento o ya no? Se puede buscar medidas de mitigación, que es lo que ha hecho Lo del bono. el gobierno a través de la Secretaría de Energía y a través de la Secretaría de Finanzas. Entonces, perdón, la respuesta sería no. No, no deberíamos buscar revertir ese aumento, porque lo que crea es una distorsión, y don Pedro tiene razón cuando habla del tema de pérdidas. ¿Por qué? Porque don Pedro menciona que la ENE tiene pérdidas de más de 65 mil millones. ¿Y por qué se han ocasionado esas pérdidas? Cuando usted mantiene las tarifas por debajo de su valor real, pues la empresa empieza a perder dinero. Y la pérdida de ese dinero queda en un limbo. Nadie sabe a qué se deben, porque no se establecieron con claridad el valor real. Lo que hace la comisión es, este es el valor real. Si el gobierno va a compensar de alguna forma las tarifas, tiene que saber cuál es el valor real de las tarifas y cuánto va a reducir. Ese monto de dinero tiene que ir a la empresa para que la empresa pueda llevar a cabo sus funciones de manera eficiente. No se pierde el 30%, se pierde el 30%, pero de ese 30% las tarifas reconocen 15%, porque ese 15% es el que se considera una pérdida eficiente. Todas las empresas eléctricas tienen pérdidas. Lo que sucede es que la ENE tiene pérdidas por arriba de un valor eficiente, pero las tarifas reconocen el 15%. ¿Y quién paga esa ineficiencia? La pagamos todos nosotros a través de los impuestos. No se pagan a través de las tarifas, porque las tarifas no trasladan esa ineficiencia. Pero al final la empresa no tiene los recursos y tiene que ser el gobierno, a través del presupuesto del Estado o endeudamientos, que compensa a la ENE para que siga funcionando. Pero las tarifas no trasladan. Comparto que el tema hay que resolverlo estructuralmente. O sea, no se resuelve únicamente con tarifas, pero tampoco se va a resolver si no existen los recursos para que la empresa pueda actuar de manera adecuada, tener los recursos para invertir en líneas de transmisión, para hacer las inversiones también a nivel de distribución. EH no hace todas las tareas de una empresa de distribución, es un contratista únicamente de la ENE, pero hay tareas que las sigue teniendo la ENE. ¿Y usted cree que EH es un contratista que ha cumplido su contrato? Como decía don Pedro, el contrato tiene un nivel de pérdidas al cual tiene que alcanzar. Yo pienso, por todo lo que ha tardado la definición para el segundo año, que no va a llegar al nivel de pérdidas contractual. Y hay que ver qué es lo que dice el contrato, si hay penalidades, si hay atenuantes, como también se mencionaba, en el sentido de que las reglas han ido cambiando desde el momento en que se firmó el contrato. Las condonaciones, la regulación misma ha impuesto algún tipo de restricción que debe analizarse, cuál ha sido el impacto en la reducción de pérdidas. ¿Cuál es el valor real de ese contrato de EH? El valor real, bueno, se tenía previsto alrededor de unos 10 millones al mes que tenía que pagar. 10 millones de dólares. De dólares. Sé que se le está pagando menos.
Se le está pagando el contrato, dice usted, que es de un pago al mes de 10 millones de dólares. No, el contrato original era de 15 millones de dólares. 14.5 millones. Sí, 14 y medio. Ajá. Y se le están pagando 10 o 10 y medio. Entonces, no se le está pagando el contrato completo y ahí tenemos una contingencia como país, porque hay un contrato firmado por 14 y medio y se le está pagando menos. Entonces, el problema es que... Entonces, aunque ellos no estén cumpliendo con su contrato, se le está pagando menos y los afectados después va a ser el Estado de Honduras. Claro, porque va a tocar pagarlo. O sea, de hecho, EH lo tiene en sus cuentas por Y cobrar. este trabajo que hace la EH lo hacía antes la ENE. Lo hacía antes la ENE. Debería de hacerlo. Debería hacerlo la ENE. Sí, lo Momentito, debió- si lo lo de- hacía antes la ENE, ¿por cuánto tiempo? Es decir, ¿cuánto costaba el mes? Bueno, según información que nos han dado nosotros, son alrededor de 7 millones de dólares lo que gastaba la ENE. Y ahora lo está haciendo EH por un contrato 15 por 15 millones y se le está pagando 10. O sea, 10. más que lo que hacía la ENE, más que lo que correcto, cobraban, más lo que caro. le costaba la ENE. Pero no quiere decir que eran los recursos suficientes. O sea, yo pienso que la ENE, a pesar de que tenía 7 millones, eso no quiere decir que era suficiente para darle mantenimiento. Todos nos quejábamos del servicio de la ENE. Y nos hemos seguimos quejando del servicio Pero de no la como ENE. ahora. Sí, No pero como ahora nos quejamos más de los cobros, de acciones que ha hecho EH para cobrar cargos, que los problemas siguen existiendo. Entonces, yo estoy de O sea, acuerdo. siguen los problemas. Don Adalí me va a decir ahora mismo que han aumentado los problemas, las quejas de los abonados no paran, decía, con o sin EH, y estamos pagando más por ese servicio, por ese Estamos pagando, contrato. pero han habido mejoras. ¿En qué ha habido mejoras, don Adalí? Usted Bueno, que es sale aquí hablando en defensa del consumidor. Bueno, nosotros desde la perspectiva de los abonados sentimos que hemos ido en un decrecimiento en la calidad del servicio y que la EH ha estado prestando, ¿no? Es un contrato de concesión que se lo dieron desde el 2016 y dimos un compás de espera de aproximadamente 6 meses, un año, para que la empresa diera avisos. Lamentablemente, el nivel de insatisfacción que hay en los abonados llega a tales ribetes, pues que obviamente estamos pidiendo una revisión de cláusulas y en el mayor de los casos, una rescisión del contrato. Usted va conmigo en lo siguiente, don Adalid. El aumento que el abonado recibe por la tarifa, el cobro que recibe mensualmente en los últimos 3, 4 meses, ¿no se ha movido o siempre va un poco hacia arriba, sin que sea oficial? Se ha movido. Por ejemplo, nosotros tenemos Ahora denuncia. es que se anuncia que un 10.89%. Sí, pero pero- por ejemplo, un abonado recibió la misma cantidad de cobro o similar, un poquito arriba o abajo, en enero, en febrero, en marzo. Sí, hay cobros exagerados, ¿no? Y en eso la Comisión Reguladora debería de servir de un ente que esté midiendo realmente. Mire, aquí hay abonados que, no obstante, por ejemplo, la revisión que hubo, la primera revisión a inicios del año, que no se tocó y hubo una disminución de un 2% de un 2% de los consumidores entre 300 a 500 kilovatios. Pero a la hora de estar midiendo los cobros que se están haciendo, aquí hay gente que reporta incrementos fuera del legal que se establece, ¿no? El incremento legal, aquí hay incrementos que se dan hasta en un 15, un 20%, incluso ahorita en el mes de mayo, prácticamente con solo que anunciaron aquí, se reportan una serie de incrementos no establecidos legalmente y eso se debe a uno de los problemas torales que hemos enfrentado como abonados de la estatal eléctrica. Permítame es la un momentito. promediación de tarifas. La promediación de Y tarifas. esa promediación de tarifas es un robo descarado que nos han hecho a costa del desmejoramiento que hemos tenido en el servicio de la energía eléctrica y eso realmente hay que pararlo. Vamos a un corte comercial. Hay un rótulo que creo que resume tal vez esta situación que ahora estamos pagando los abonados en relación a la situación del sector de energía. Si lo podemos mostrar, por favor. Y vamos a ver si don Adalid, don Gerardo Salgado y don Pedro Barquero están de acuerdo con este texto. Por favor, si son tan amables. Crisis en el sector de energía por el gerenciamiento incompetente del ENE, por la corrupción, contratos onerosos, incumplimiento bajo el contrato de EH y el daño directo al final es al abonado o al cliente. ¿Usted está de acuerdo, don Adalid? Claro, claro. No, ¿está de acuerdo sí o no con esto? Sí, Que esto sí, ha llevado sí, a la crisis actual de claro. la energía. Mire, el ¿Usted está problema- de acuerdo, don Gerardo?
No, los elementos, en primer lugar, cuando uno establece cuáles son las bases, hay que tener un estudio detallado que muestre cuál es el impacto. Pero la pregunta, ¿usted está de acuerdo que esos son los factores que nos tienen en no. esta situación de crisis en el sector energético? Creo que no. No. Creo ¿Usted, don que no. Pedro? Sí, hay varios elementos de esos, inclusive hay elementos adicionales, no solo eso. Y me gustaría retomar el tema del aumento de la tarifa, que es lo importante acá. Vamos a un corte comercial y vamos a regresar con don Pedro, con Adalid. Y otra pregunta también interesante de don Gerardo Salgado. Usted dice que la ley establece revisión trimestral de las tarifas. Esto significa, entra en vigencia ahora en abril, mayo, junio, en julio habrá otro aumento. Otra revisión. Otra- No podemos saber. Son incrementos. O sea, cada 3 meses. Cada revisión hacia el alza, bajo cualquier denominación, revisión, ajuste, es incremento. Vamos a un corte comercial. Don Gerardo, usted en la explicación cuando regresemos. Los invitados esta noche aquí en el programa, don Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Don Gerardo Salgado es el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CRE. Y el señor Adalid Irías es el presidente de la Asociación por la Defensa de la Canasta Básica. Don Pedro Barquero, usted me dijo, quiero regresar al tema del aumento de la tarifa. Sí, el aumento de la tarifa tiene un doble efecto. No es solo el hecho de que se le sube el aumento de la tarifa, sino también es cómo incrementa los costos de producción de las empresas. El punto es que las empresas pues podemos absorber hasta cierto punto, pero llega un momento en que algo de eso se tiene que trasladar a través del Pero precio don del Pedro, producto ¿por y qué del dice servicio? usted eso si usted ya sabe lo que dice don Gerardo Salgado? Que no se puede hacer nada con el tema de los combustibles, que la tasa de cambio tiene una influencia en el momento de revisar las tarifas y la matriz de producción. Mira, sí se puede hacer y lo más delicado de todo es Dice don que le Gerardo que están nada se subiendo- puede hacer si estas cosas, si estas variables son conflictivas y van para arriba. Sí, pero se tiene que manejar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con eficiencia y con transparencia, porque si manejamos los temas del gobierno con transparencia y con eficiencia, las finanzas van a mejorar y no va a ser necesario subir la tarifa, sino que más bien Entonces vamos ahí a poder estamos bajar hablando la tarifa. de cómo se ha gerenciado este asunto, de cómo se ha planificado o no se ha planificado. Claro, todo Por eso ejemplo, entra en juego. usted Pero insisto, sí. no se le traslada esas ineficiencias de contratos que aquí hemos llamado onerosos, de altas pérdidas, eso no se le traslada. Nosotros usamos para definir las tarifas costos estándar de la industria y eso es lo que establece la tarifa. Por eso es que la ENE entra en déficit. Si nosotros le reconociéramos todas las ineficiencias, pues la tarifa sería mucho más alta y el gobierno Pero ¿a no qué se deben tendría- esas ineficiencias? Ese es el asunto. Claro, eso es lo que hay que resolver. Y eso es lo que usted plantea. y eso es lo entendería, que ¿verdad? se Ese es el punto, y eso porque mira, todo- al final de cuentas, Usted me Edgardo, dice, si no se había tuviéramos una tarifa- situación, una crisis, una empresa ineficiente, no tendríamos esta discusión hoy. Claro que la tendríamos y la tienen todos los países. Tuvimos una reunión la semana antepasada y todos los países están pasando por ajustes tarifarios. Costa Rica, que es completamente hidroeléctrico, un ajuste. Guatemala lo tuvo hace un par de meses, Nicaragua lo tuvo hace 2 semanas. Todos los países se ven afectados por diferentes factores. Lo que sí es cierto es que el impacto sobre las finanzas públicas debería ser menos o no debería existir si la empresa fuera eficiente. Ah, Es que ese es el tema. Ese es el tema, porque ese- al siempre final de volvemos a cuentas, ese tema. Edgardo, al final de cuentas, Edgardo, Sí. lo terminamos pagando. Vía tarifa o vía impuestos, el pueblo hondureño y los empresarios lo terminamos pagando. Entonces, no es correcto O sea, decir estamos que no pagando pagamos la ineficiencia, Claro estamos que la estamos pagando. pagando. Las Por traslade de supuesto aquí que o las estamos traslade pagando. de donde sea, la estamos Exactamente, pagando. la Y paga el además, pueblo hondureño. si las pérdidas técnicas no bajan, las tarifas van a ir en incremento y esa es una realidad innegable. Como se ha fallado, por ejemplo, la EH no es cierto que ha reducido de un 32% las pérdidas hacia un 28, un 27%, yo creo que ni llegan ni al 2% de lo que se había pactado. Y además, el comisionado Gerardo hablaba que lo plausible es un 15% de pérdidas, pero nosotros llegamos a un 32%. Y hay estudios, por ejemplo, Manitoba lo ha certificado también que la EH no ha Manitoba, reducido la pérdida. que es la empresa externa que audita el trabajo de EH. Entonces, ¿qué es? Y por eso ahí vienen los contrasentidos. Por ejemplo, el 15% de las pérdidas se trasladan vía tarifa al consumidor. Y eso, mire, la empresa nacional de energía eléctrica cuando manejaba eso, el kilovatio hora valía 2.45 el kilovatio hora. De ahí cuando entró la Ley General de la Industria Eléctrica fue creciendo, el incremento llegamos a 3.72. Hubo una rebaja en septiembre a 3.70. En este momento yo creo que está a 3.84 más este nuevo incremento.
posiblemente pueda pasar arriba de 4.50, 4.70 el kilovatio hora, y esto obviamente, si no se reducen las pérdidas, las tarifas nunca van a bajar, y por eso es que cada revisión de las tarifas de la energía eléctrica en el kilovatio hora van para cubrir el déficit de la empresa nacional de energía eléctrica y se van por la vía más fácil, que es revisión de tarifas. ¿Y quiénes somos el último eslabón? Los abonados, porque el empresario, como lo dice don Pedro Barquero, si bien es cierto, absorben en alguna medida los costos de producción, pero al final lo más fácil es transferirlo al consumidor final vía incremento de precios. Usted dijo, se pudo evitar este incremento. Claro. Dígame, ¿qué no se hizo o qué se dejó de hacer para que esto ocurra? Bueno, primero no se planificó bien, en el sentido de que se tenía que haber planificado cómo se iba a atacar el problema de la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas hace 10 años, no hoy. Te pongo un ejemplo. En el año 2001, la ENE fue entregada con pérdidas técnicas y no técnicas del 17%. En el año 2008 estaban en 20%. ¿Por qué llegamos a 34%? Esa es mala administración. Entonces, si se hubieran hecho las cosas bien, si se hubieran hecho a tiempo, si se hubiera planificado, si se hubieran hecho las inversiones, si se hubiera tenido la estrategia de andar con las cuadrillas de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas que tuvo en algún momento la ENE, que ahora ya no las tiene, entonces no estaríamos en esta situación que estamos hoy. Y con toda seguridad tuviéramos una tarifa eléctrica más barata para el pueblo hondureño y más competitiva para el empresariado nacional. Dos temas importantes. Primero, hay un movimiento del tema de EH. EH solo tiene 2 años de estar en el país. El problema viene de hace 10 años para acá. Entonces, tenemos que responsabilizar a EH definitivamente para que cumpla con lo que se comprometió en el contrato, pero no le podemos estar echando la culpa a nadie más que al gobierno de la República, que es el responsable de haber atendido este problema a tiempo y no lo hizo. Es que el problema ahora, es el otro tema acá. es la tarifa. La tarifa le aumentan 10%. Y 3 lempiras de cada 10 de ese aumento se van a perder también, porque tenemos pérdidas técnicas y no técnicas de 30%. Entonces seguimos metiendo dinero en saco roto. Entonces lo que tenemos que hacer es costurar el saco para que no se siga saliendo el dinero del saco roto y empezar entonces a trabajar con lo que se tiene que trabajar. ¿Qué tal si aquí en 3 meses le dicen va otra vez el aumento de la tarifa y en 6 meses el tercero? ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable? Entonces tenemos que evitar eso. Ahora, otro tema importante. Ya se está trabajando en un plan para la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Para nosotros, ¿Hace ese cuánto? plan, un momentito, ¿hace no, cuánto? tenemos años de estar trabajando Por favor, y han ¿verdad? habido muchas Sí, versiones. Ahorita hay un nuevo plan, digamos. Ahora, la cuestión es que tenemos que apoyar ese plan, Edgardo, porque es lo único que tenemos. Y definitivamente que tenemos que poner todo de nuestro granito de arena porque simple y sencillamente no tenemos opción. O trabajamos en ese plan o simple y sencillamente se nos va al traste todo el sistema Tiene un eléctrico que no se componente puede. principal este plan, y eso es importante. Antes de decir qué es lo que se está haciendo para enfrentar esta situación, hay una pregunta interesante. Usted decía, bueno, los 3 componentes para el aumento de la tarifa o la revisión de la tarifa, combustibles, tasa de cambio y matriz de producción, ¿correcto? Así es. ¿Por qué hay 7 proyectos hidroeléctricos paralizados en el país desde hace un año? Sí. ¿Por qué? Yo pienso que hay movimientos ambientalistas, muchos de ellos se oponen a la utilización de los ríos para generar energía eléctrica. Y eso tiene un impacto y va a tener un impacto también en la tarifa. Y lo tenemos que aceptar como sociedad o tenemos que hacer algo para resolver eso. Porque un proyecto que se para sigue teniendo un costo financiero enorme y hay que recuperarlo. Entonces, cualquier proyecto nuevo que se hace va a tener que prever situaciones como esta. Y la energía va a ser más Es que yo cara. no veo quién vaya a querer tener un interés de venir a instalar un proyecto de esos si hay 7 proyectos parados. Y esas son las distorsiones que hacen en gran manera que la energía en Honduras sea costosa. No solamente temas de violencia, temas de ambiente de inversiones. O sea, si no cambiamos la percepción de un inversionista de que se puede invertir con seguridad, vamos a seguir teniendo energía cara. Don Adalil se preocupaba de que estamos pagando 2 veces más del costo de la energía. Está dolarizada la tarifa de la Fíjese, energía eléctrica. pero y hay fíjese, que cambiar esa cuando situación. empezamos con el análisis tarifario nosotros, el combustible estaba a $33. Hoy está a $60. Entonces, hay un impacto y eso es real. No producimos. Y toca el tema que usted dice. Deberíamos de producir esa energía con nuestros propios recursos. Pero si hay un grupo de la sociedad que se opone a esos proyectos, está contribuyendo a que el resto, o a los que somos usuarios de energía eléctrica, paguemos más. Pero la función del Estado tiene que ir a acompañar aquellas áreas donde
el impacto del costo de la energía produzca un efecto negativo. Y por eso es que está la política como Estado de ser subsidiarios con aquellos que menos tienen. Y eso es que se va a proteger a más de... Eso lo hablamos después del corte comercial. Usted dice, se va a proteger a más de... 1.200.000 usuarios de energía eléctrica. Con este bono. Con este bono. ¿Por cuánto tiempo? De aquí a diciembre. Y, indistintamente si dentro de 3 meses aumenta y en 6 meses aumenta. Eso no lo puedo decir, Sí. pero... ¿O va a aumentar el bono también? No lo podría decir tampoco. A la CRE no le corresponde la política energética del país. Nosotros somos un ente regulador. Básicamente ¿Pero usted cree que la política energética ha fallado? Mire, creo que desde el año pasado que se crea la Secretaría de Energía, es que podemos empezar a juzgar, porque antes de eso no teníamos un ente dedicado exclusivamente. ¿Pero cuántos años tiene usted de trabajar en ENE, por ejemplo? Yo trabajé en la ENE la última vez 5 años. ¿Cómo la última vez? ¿Y desde la primera vez? O sea, trabajé primero en la ENE, trabajé como 13 años y luego hice otras cosas. Va y viene. Ha estado ahí, Exactamente. pero unos 20 años, pongamos. Bueno, yo he estado en el sector durante más de 30 años. Más de 30 años. Entonces sí nos puede responder. ¿Ha habido planificación? Ha habido planificación, pero no ha habido ejecución. Vamos a un corte comercial y volvemos. Dos temas pendientes, lo del bono, si van a mitigar o no el impacto del aumento de la tarifa. Uno, recuerde, viene una nueva revisión en 3 meses. Sí, para que entre en vigencia esa revisión, ¿en cuándo? Estamos entre abril, En julio. mayo, junio, en julio. Así es. En julio entre el otro aumento. No, es una revisión, o sea, es irresponsable. Y yo quiero insistir, o sea, no podemos especular. Yo Todo creo que movimiento hacia arriba. Y en octubre, es y en octubre la incremento. otra. sí, octubre, noviembre y diciembre. Sí. O sea, Es cada 3 meses y así lo establece la ley. Muy Ahora, bien. el punto es Hay el dos siguiente. puntos, lo del Ajá. bono y lo de liberar el mercado. Hay dos preguntas al respecto. La primera dice lo siguiente. ¿Por qué defiende a EEH? Ellos nunca han cumplido con reducir las pérdidas. Hoy las pérdidas es de 31.9%. EEH no ha hecho nada. La mora ha subido, no ha hecho nada. La inversión de EEH no ha sido la estipulada en el contrato y 2017 no invirtieron ni el 40% de lo que deberían hacer para ese año. En 2018 solo 36 millones de cuando debieron haber invertido más de 100. Mira, nosotros no defendemos a EH, sí, pero estamos conscientes que la responsabilidad principal del problema es del gobierno de la República, ya sea por falta de transparencia o por falta de eficiencia. EH es un actor nuevo en el sistema eléctrico y no podemos responsabilizar un problema que tiene 10 años de estarse acumulando a alguien que solo tiene 2 años de estar en el país. ¿Pero es parte del problema? Por supuesto que es parte Muy del bien, problema y muy lo bien. tenemos que responsabilizar, Bueno, así pero es. la responsabilidad principal Sí, es del gobierno de la República. Y la idea no es aquí decir, obviamente no podemos, si hace un momentito mostramos muéstrame el rótulo otra vez, con el que usted dijo que está de La acuerdo. EH Claro, es parte por del supuesto. problema. EH es parte del Pero el problema. problema Sí. de Los la contratos energía onerosos. eléctrica, El principal problema Es estructural. el La gobierno corrupción. de la República. el problema de la... el gerenciamiento incompetente, Es la estructural. ineficiencia. Es correcto. Decía aquí don Gerardo Salgado con propiedad porque tiene 30 años de estar en el sector que dice que se planificó, se escribió, se le trajo a los técnicos, se le pagó no sé cuántos millones para planificar y no se ejecutó. Sí. En relación a eso que usted dice, que usted mismo aceptó que no se ejecuta, viene la pregunta siguiente. Patuca no tiene oposición, ya está lista supuestamente para entrar a operar. ¿Por qué está parado Patuca 3? mire, le voy a contar un poco de historia. Pero Patuca se planificó en 1981. Se identificó por una compañía que se llama Chestimay, hizo todos los estudios y se está construyendo ahorita. O sea, se está finalizando en este momento. Pero O sea, según me dicen, ya está listo para entrar a operar. claro, pero se necesita agua. El embalse hay que limpiarlo. Y esa tarea es la que está... O sea, el retrasada. motivo por el cual está parado Patuca 3 es porque no hay agua. Exactamente. Los embalses se llenan en invierno, pero hay que hacer una labor antes de empezarlo a llenar. Se pierden 37 millones al año sin operar. ¿Del proyecto Patuca Sí. o habría que hacer porque el costo de Patuca es parte de ese plan que usted menciona que debemos de apoyar, en el sentido de que la deuda en que se ha incurrido para hacer Patuca es una deuda que hay que renegociarla de más largo Y plazo. que se comienza a pagar ahora en junio de 2019. Bueno, y el proyecto está parado. Los intereses se empezaron a pagar desde antes,
¿verdad? Y hay que buscar cómo... ¿Usted dice que hay que renegociar qué? La deuda. ¿La deuda con? Con el banco o buscar un tipo de préstamo de largo plazo. De lo de Patuca 3. De todo, inclusive. Ah, la deuda... Vamos a eso. Cuando dice que hay que renegociar la deuda que se tiene para la construcción con el banco para no la solamente esa de Patuca deuda. 3. O sea, cuando usted tiene una ¿Usted diría que hay que renegociar los contratos? Hay que renegociar siempre y cuando aseguremos que se respeta los derechos que esas empresas tienen como resultado de haber firmado esos contratos. Y hay que buscar los mecanismos. O sea, lo mismo que IH, por ejemplo, entonces. Sí. Renegociar lo que se permita renegociar. Exacto. Sí. Pero estamos pagando aquí contratos que en su opinión o la información que usted tiene aquí son extremadamente caros. Mira, hubo un momento de la historia que se pagaron contratos inclusive a 50 centavos y arriba. Después ha ido bajando y ahorita ya estamos, la mayoría de los contratos están alrededor de 15 centavos, 18 centavos. Hay unos contratos inclusive a 5 centavos. Pero hay unos a 25 centavos. Sí, es correcto. Sí hay contratos a 25. O sea, fíjense, hay que separar. Sí hay. Aquí tengo la información, Sí, si quieres se la muestro. Sí, pero es que hay que separar. Sí, usted puede tener contratos de $243, que aparece también ahí. Pero es que hay que separar el cargo fijo del cargo variable. El cargo fijo es el costo que yo pago por tener disponible esa planta. Y puede ser que la utilice... Y que no esté operando. Y que puede ser que genere 1 hora en todo el mes. Igual se le paga. Pero, sí, pero no hay que confundir el cargo variable con un cargo fijo. Dele Ese es usted, un cargo de oportunidad. Pero no. igual se paga. Sí, pero no... Pero no igual el dinero que sale del Claro, pero estatal. usted me está diciendo que vale 50 centavos. No, el kilovatio hora. O sea, hay que separar siempre el cargo variable del cargo fijo. Pero independientemente que se separe, el punto es que se paga. Y es una erogación de efectivo y es dinero que paga el estatal. Ahora, ¿Y eso se podría renegociar? Bueno, así como, hay que respetar, así como cuando Gerardo dice, debemos renegociar la deuda. Hay que respetar el Estado de Derecho y lo que hay que hacer es liberar el mercado. ¿Qué implica liberar el mercado? Implica que ya sea una libre oferta y demanda. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso ya está aprobado la ley de Está desde el 2014 en la ley. El problema es que aquí en Honduras... O sea que se planificó y no se ejecutó, como dice don Gerardo. Pero va más allá de eso, Edgardo. El punto aquí es que en Honduras los políticos están mal acostumbrados a cumplir la parte de la ley que les conviene y a no cumplir la parte que a sus intereses particulares no les conviene. El del negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, cumplen el del negocio. ¿Eso es lo que cumplen? No, afectar al pueblo hondureño. Ahorita están cumpliendo la parte de la ley que dice revisemos la tarifa cada 3 meses. Esa parte de la ley le afecta al pueblo hondureño. ¿Y cuál beneficia? Pero entonces nos beneficia liberar el mercado. ¿Y qué detiene al gobierno de no hacerlo? Falte voluntad política, así de sencillo. Lo que falte voluntad política para cumplir la ley. Si se cumple la ley, no solo parte de la ley, sino que toda la ley, vamos a tener tarifas de energía eléctrica más bajas. Ese asunto ya convertiría, ya no habría mucho negocio. Bueno, pero es que tenemos que liberar el mercado. No, por eso le pregunto, pues, ¿será ese uno de los obstáculos? El negocio siempre va a ser, Edgardo. El negocio de la energía siempre pero es negocio. entonces es a quien vende más barato. Claro, por eso supuesto. digo, pero eso implicaría entonces que todos esos contratos que hace referencia a usted. Bueno, eventualmente van a desaparecer. Sí. Tienen que desaparecer. ¿Qué es lo correcto? Es lo correcto y es lo que está en la ley. ¿Por qué? Y hay muchos ejemplos. Ya Guatemala, ¿Qué aquí implica, por ejemplo, de la liberar par, el mercado para el abonado? que se acaban estos contratos y todo el mundo va a tener que invertir y como un negocio cualquiera ir a competir. Póngame ejemplos. ¿Cómo funciona en otros países? Bueno, por ejemplo, Guatemala. ¿Qué es lo que hace Guatemala? Guatemala tenía contratos, tenía PPAs y decidieron en un momento ya ir cortando los PPAs en la medida que iban venciendo, no los iban renovando y todas esas empresas iban pasando al mercado, al mercante. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora usted puede en las mañanas ver lo que es la subasta en Guatemala, la puede ver en línea y usted puede meterse a comprar la energía y hace una oferta de compra de energía y los generadores hacen también sus ofertas para poder vender la energía. Entonces, al final de cuentas, todo el mundo compite en base a precio, que eso es lo que no tenemos ahorita en este momento en nuestro país. Y hacia eso tenemos que mover. No, el mercado, él menciona una parte del mercado. Todo, igual que Guatemala, nuestro mercado tiene 2 componentes. Un mercado de contratos que es similar al que manejamos ahorita. La diferencia es competencia. O sea, nosotros firmamos muchos PPAs, muchos contratos de suministro, basados en la ley de incentivos a la energía renovable, donde no había competencia. Se establecía un precio tope y los que pudieran generar a ese precio tope firmaban un contrato. Ese mercado va a existir, pero bajo competencia. La distribuidora, si ocupa capacidad, va a hacer licitaciones supervisadas por la comisión y van a firmar contratos los que tengan las mejores condiciones. El mercado de oportunidad es un mercado de cierre, es un mercado que cuando no hay
toda la capacidad contratada, puedo ir a ese mercado de oportunidad y ver quién es el que me oferta más bajo y comprarlo. Pero no solo la distribuidora, sino que cualquier usuario, que en el caso nuestro se llama un consumidor calificado, que puede optar a firmar contratos privados de suministro y parte Sí, de su usted no está hablando de capacidad. las bondades de eso. Y eso es lo que estamos empujando también. ¿Desde hace cuánto tiempo? desde ¿Hace cuánto que- se aprobó esa ley? ¿2014? 5 años. 2014. En mayo del 2014. Y ¿Y por qué, y por qué se ha atrasado no es- tanto esto? O sea, comparto, se ha retrasado, pero no es un proceso fácil. Los contratos no es que desaparecen de la noche a la mañana con la firma de la ley, con la promulgación de la ley. Estos contratos se van a vencer a su término. Si se firmaron a 10, 15 años, van a estar como parte ¿Pero de por qué no nuestro entra este sistema. nuevo esquema? Se está trabajando en ese esquema. No solamente la CRE tiene que emitir las regulaciones, que ya tenemos muchas de esas regulaciones. Tiene que haber ¿Todo está en papel todavía? hay un operador del sistema, no, hay un operador del sistema que también está en ese proceso. Nosotros esperamos que este año, al menos el mercado de oportunidad, lo podamos poner en funcionamiento. ¿Satisface esa explicación? Bueno, lo que queremos es verlo en la práctica, no solo escucharlo en teoría, porque la verdad es que tenemos años de estar escuchando promesas que no se llevan a ejecución. Entonces necesitamos que las cosas se ejecuten. Aquí en el país, Edgardo, todo el mundo sabe lo que se tiene que hacer con el sistema eléctrico. El problema es que nadie lo hace. Entonces necesitamos que se haga. ¿Y usted Necesitamos encontró una que todas esas explicación? Ahí en la promesas se Cámara de lleven a la Comercio e práctica. Industrias de Cortés encontraron una explicación al que por qué no se hace. Por falta de voluntad política. Sencillo. No toman la decisión de hacer las cosas. O sea, si está en la ley desde mayo del 2014, ¿por qué no se ha empezado? 5 años, 5 años. Es demasiado tiempo. Y el pueblo hondureño no puede seguir esperando. No tenemos por qué estar pagando el precio de la falta de planificación, de la falta de ejecución, de la falta de cumplimiento de la ley y estar pagando tarifas eléctricas más caras de lo que deberíamos de estar pagando si se hubiera cumplido a tiempo. Un comunicado reciente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, de la cual usted es director ejecutivo, decía 2 cosas. 1, anular, revertir el aumento. Sí. Ya don Gerardo le dijo que no. Sí. Y lo otro, liberar el mercado. Ese es uno de los puntos. Y también don Gerardo le dijo, estamos trabajando en eso. Bueno, pero hay que hacerlo. La cuestión es llevarlo a la práctica y ya implementarlo y que ya realmente podamos empezar a recibir los beneficios de ese Mientras movimiento. eso no ocurra, Pues no vamos a estar satisfechos, definitivamente. no me refiero, el abonado, Sigue pagando altos precios. Y Ni no va a tampoco- cambiar. Ni tampoco va a ser la panacea con la liberación de esos contratos. Aquí hay contratos leoninos que hay que revisarlo. Bueno, hay empresas de maletín que aquí vienen, negociaron con el Estado cuando el Congreso aprobó esos contratos ¿tiene usted algún leoninos. contrato ahí a la mano que me diga, mire Edgardo, este contrato hay que anularlo por esto? ¿Tiene Hay más, alguno? hay más de 50 contratos de empresas maletín. Y miren, el problema de liberalización del mercado no es la panacea porque aquí hay monopolios, aquí se van a poner de acuerdo todo el mundo. Se van a poner de acuerdo todo el mundo, así como el tema de las medicinas, como el tema de la privatización, la semiprivatización que se ha dado. Mire, la Ley General de la Industria Eléctrica en el 2013 aprobado viene con el claro propósito de semiprivatizar la estatal eléctrica. La EH es un desastre en la transmisión. Si lo hacemos con la generación, si lo hacemos con la transmisión, nuevamente vamos a entrar en eso y las lecciones aprendidas que nos ha dado la EH realmente deja mucho que desear el actual orden de cosas que impera. Y además, yo le pregunto a don Gerardo, si se han reducido las pérdidas técnicas y no técnicas, ¿por qué la empresa nacional de energía eléctrica sigue con 56.000 millones de lempiras de déficit cuando esta empresa debería de estar respondiendo a las expectativas? Y vemos que realmente es un desastre. Aquí, don Edgardo Melgar, esos contratos con la energía fotovoltaica, esos contratos con la energía térmica, la energía eólica, estamos pagando más el kilovatio hora en 18 centavos de dólar cuando en el mercado centroamericano está entre 8 y 10 lempiras. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa en este país con el tema de la energía eléctrica? Falta de una política energética. Ya se separó la Secretaría ya se implementó la nueva Secretaría de Energía y todavía no vemos una política energética coherente Bueno, a largo plazo. y no se trajeron al embajador de Honduras en Estados Unidos para venir a resolver el problema aquí. Sí, el problema es que estamos buscando fórmulas, O sea, pero que al final... O sea, el está allá desastre. y está aquí. Mire, ¿Cómo es la cosa? nosotros los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no podemos pagar
por las ineficiencias, por los contratos leoninos, por la dolarización, la doble dolarización de las tarifas de la energía eléctrica, si la moneda de curso legal Y es el tampoco empira. podemos pagar los efectos de la... También hay efectos de la corrupción que también ha dado. Si aquí cuando le han dado a las empresas los contratos, a empresas de maletín, realmente, ¿qué era lo que estábamos firmando nosotros como Estado, como Congreso Nacional? Yo sí creo que se puede revertir ese trancazo en la tarifa de la energía eléctrica, quitando la dolarización. Usted no debería decir se puede, porque ¿Se ya puede? don Pedro también dijo Se que se puede, puede, si aunque hay don voluntad Gerardo política, se explicó puede. las razones por las que según él no se puede. Don Edgardo, pero que usted lo que debería decir es que exigimos que se ¿Por anule. qué en la primera revisión del mes de enero, que tuvimos una reunión previo al anuncio, porque la tendencia era revisarlo también, entre un 5 y un 7%, las tarifas, y se llegó a un acuerdo que no era conveniente revisarlo y se mantuvo. Más bien hubo una revisión hacia la baja de un 2% de 300 a 500 kilovatios. Veníamos de 14 rebajas consecutivas en los carburantes, ¿no? Cuando se dieron esas mediciones. Veníamos, ahora van 10 incrementos, pero todavía no compensan cuando el barril, por ejemplo, del crudo no ha llegado a los niveles. Y también el tema, por ejemplo, de los acumulados en los diferentes carburantes. Por ejemplo, la gasolina superior llegó a 16 lempiras. Por ahorita va como por 12 lempiras con 20 centavos en acumulados con estos 10 incrementos, porque no traducen esas rebajas, esos beneficios de las rebajas, y las compensamos con estos incrementos. Lo mismo con el sector empresarial. Aquí ADECABA pidió una revisión de productos de canasta básica entre un 3, un 5%. Todo el mundo se hizo el loco. Ahora que ya van los incrementos en la energía eléctrica, ahora ya van 25, 30 productos de canasta básica hacia el alza, costos de producción, pero cuando hay rebajas, la situación es adversa para el pueblo hondureño, que no recibimos esos beneficios. Sí se puede revisar, revertir ese incremento, trasladando el tema del control de pérdidas técnicas y no técnicas, sino nunca va a bajar las tarifas de la energía eléctrica. Y revisar la ley, don Edgardo. Vamos a un corte comercial. Usted dijo, don Gerardo, que este bono va a beneficiar a 1 millón. Alrededor de 1.500.000 abonados. ¿Abonados? Sí. ¿De cuántos abonados? ¿Qué porcentaje representa? Más o menos sería un 83% de los abonados. Un 83% de los abonados del ENES se van a ver beneficiados con ese bono. Sí, de forma diferente. Los abonados hasta 150 kilovatios hora no van a percibir este aumento. Y los abonados de 151 kilovatios hora por mes hasta 300 van a recibir el incremento de forma paulatina hasta diciembre. Pero en octubre del año pasado, o sea, vamos en esas concesiones en retroceso, porque en octubre del año pasado le dieron el bono a los consumidores de 50 a 300 kilovatios y nos están quitando la mitad. Entonces, nosotros diríamos... Un momentito, ¿cierto eso? No, fíjese bien. El año pasado... Óigame, si quitan el rango de kilovatios, sí. Antes era de 0 a 300, de 50 a 300 kilovatios y ahora lo dejan en 150 kilovatios, haga la suma. Sí, no, fíjese bien. El año pasado... Haga la suma, quitan la mitad. El año pasado se hizo un ajuste de tarifas y se estableció un 2% en la cual se iba a ir reduciendo ese subsidio, perdón. Entonces, no es cierto que se está disminuyendo. Pero si usted me dice que ahora va a entrar el bono a solo consumidores de 50 a 150 kilovatios y en octubre estaba de 50 para arriba a 300 kilovatios, nos están quitando la mitad del segmento de abonados residenciales. Los abonados hasta 300 van a tener el mismo tratamiento. No, pero ahí nos están diciendo hasta 150. ¿De 0 a 300? De 0 a 300 van a tener el mismo tratamiento que se les dio el año pasado. O sea, un subsidio que se va reduciendo en 2% aproximadamente hasta junio de este año. Y se va a mantener hasta... La diferencia es que los de 150 van a tener un subsidio total de ese 10%. O sea, más bien salen
favorecidos Don los Edgardo, consumidores hasta 150. Pero los de y el mismo 150 kilovatios tratamiento es de bajo consumo, son los que tienen 1 o 2 foquitos. Pero son Entonces, prácticamente... 1.200.000 abonados, 1.200.000. Bueno, yo en las familias. cifras realmente no las creo pero- en esa cantidad, porque lo que se va a beneficiar hasta un rango de 150 kilovatios hora es la que tiene 1 o 2 foquitos y el impacto no va a ser. Pero al final, mire, el impacto viene de un 10.89%. Lo vamos a recibir los de 150 kilovatios para arriba, el trancazo en mayor intensidad, obviamente no. Ajá, y el trancazo que nos anuncian las cámaras de comercio, la empresa privada que lo va a transferir en costos de producción y que se nos va a venir, además, en la tarifa de la energía eléctrica a partir del mes de abril, se nos van a venir en los costos de los productos de la canasta básica. Muy bien, vamos en a los un corte costos de comercial. bienes y servicios. Vamos, y perfecto. obviamente el trancazo va a ser duro, que no va a compensar absolutamente en nada y hay que tomar una decisión. No es que el aumento de la tarifa de revertir. no se limita a la tarifa, se limita. Así es. O sea, se Claro, extiende efectos todo eso. colaterales. Vamos a un Así corte es. comercial y volvemos. Concluíamos el segmento anterior sobre que esto no se queda en el aumento en la tarifa No, que va a recibir el abonado, no. sino que en el aumento que viene después del producto. Claro, Pero bien. don Gerardo decía, bueno, ¿qué porcentaje representan este incremento de 10.89, en este caso al sector privado? Sí, o sea, Como componente en la producción. Claro, hay que entender que la producción de cualquier bien o la prestación de servicios tiene diferentes componentes, mano de obra, materias primas. ¿En qué etcétera. porcentaje se aumenta? O sea, normalmente las industrias, si no son intensivas en el uso de energía eléctrica, tienen un 20% de consumo de energía eléctrica. Si el incremento es el 10%, es el 10% sobre ese 20%, o sea, un 2%. O sea, si el empresario, o sea, traslada de forma adecuada ese incremento ¿Sería de? de 2%. ¿Está de acuerdo, Pero mira, Pedro? hay un tema adicional, porque eso fuera si no hubiera competencia, pero hay competencia. Hoy por hoy, Edgardo, vos vas al supermercado y la inmensa mayoría de los productos son importados. ¿Por qué? Porque hay otros países que son más competitivos que nosotros, que entre otras cosas tienen energía más barata y pueden producir más barato y sale más barato entonces importarles a ellos que producirlo localmente. Entonces, la afectación del aumento del precio de la energía no es por el precio que le vas a dar al consumidor, porque si yo hago este bote de agua tiene competencia de afuera. Si yo le subo el precio mucho a este bote de agua, yo dejo de vender y mi negocio se cierra. La afectación no es esa, la afectación es que en la medida en que el costo de la energía me va haciendo a mí más caro mi costo de producción, Pierde yo pierdo competitividad, Claro. pierdo mercado y Competitividad. eventualmente puedo llegar a cerrar y a perder los empleos que estoy dando. O puedo dejar de crecer y no generar nuevos empleos. Entonces, la afectación del aumento del costo de la energía va directamente relacionado a la capacidad de la empresa privada de generar o mantener los empleos existentes. Pero la no energía el en precio de los productos Centroamérica, finales. si hacemos una comparación, no es la energía más cara. La energía que produce Honduras o que vende Honduras se vende a precios intermedios. Sí, pero hay que compararnos con los países con los que competimos. Guatemala sí tiene energía más barata que nosotros y tenemos mucho producto guatemalteco invadiendo nuestro mercado hondureño. ¿Por qué? Porque ellos no solo tienen el costo de energía más barato, sino que pagan menos impuestos, la energía es más barata, tienen Claro. hay muchos aspectos Hay de muchos competitividad factores, pero en los cuales Guatemala nos tratar lleva de mucha echarle ventaja. la culpa. Entonces no podemos nosotros competir con el producto guatemalteco si seguimos aumentando los costos y reduciendo la capacidad de competitividad del empresario nacional. Claro, hay que hacer un análisis integral de por qué no hay competencia, pero echarle la culpa totalmente a la energía eléctrica creo que no es adecuado. Es porque una de las variables. Es una de las variables, una de pero las no es la variables, única. por supuesto. Y por eso tenemos que avanzar Pero de las en la más importantes. reforma del sector para tener energía barata, pero hay que corregir otra serie de problemas que tiene la industria, que tenemos como usuarios de energía eléctrica, para poder tener precios competitivos. Combustibles Vamos y a un energía corte. eléctrica son el motor de la economía nacional. Inexorablemente, cuando hay incrementos, obviamente nos van a impactar en los costos de producción y eso muy bien lo sabe don Pedro Barquero, que lo van a transferir si lo hacen. ¿Por qué la empresa privada antes con las ineficiencias de la EH no protestaban? Hasta que ya empezaron los apagones masivos, que ya los costos de producción les afectaba, nunca salieron, más que los consumidores. Ahora sí los vemos ya preocupados porque van a perder competitividad y además los apagones y todas esas Mire, serie don de Adalid, costos con todo les respeto, provoca lo que una usted serie está de cosas. diciendo no es cierto.
Nosotros hemos salido siempre Nunca ha a salido la reclamar empresa el privada tema. hasta quiere hace que menos le de un muestre, año. quiere que le Hasta muestre hace menos en de las un redes año, sociales. porque lo don Adalid. trasladan. ¿Me Es lo permite fácil. hablar? Yo no puedo pedirle, por ejemplo, Don Adalid, a mi patrón. ¿usted o al cree que jefe, por hablar más fuerte tiene la razón? Solo déjeme, no, explicarle. es que usted está diciendo una mentira. Ustedes lo trasladan. No es lo correcto trasladan. que usted diga una mentira. ¿Sabe Le cuántos acabo de productos van? explicar, ¿Sabe cuántos productos van ahorita? que los costos de producción no Sí, son es una competitivos. variable. Y eso lo que provoca Sí. es que se cierren negocios Claro. y que los productos se importen. Claro. Entonces, no me venga a decir a mí que el costo se lo pasamos al consumidor final, porque no es Pedro cierto. Barquero, tuvieron los empresarios del sector agroindustrial una exoneración del 15% en insumos agroindustriales y nos dijeron que se iba a reflejar en el consumidor final y no lo hemos visto. Han tenido prebendas, han tenido una serie de garantías que el Estado les ha concedido y no se ha visto en el consumidor final. ¿Y usted cree que esas garantías son suficientes? ¿Usted Bueno, cree que el país es Disneylandia tenemos aquí una y que empresa aquí todo el mundo privada puede que- poner un negocio y le va a ir No, bien? no, yo Don sé, Adalid, yo usted sé. no tiene ni idea de la Yo cantidad sé, de trabas yo que sé. recibimos los Claro, empresarios. claro. Todos los días nos llega a visitar el Claro. SAR, todos los La días SAR, nos llega a el otro día visitar lo vi, el lo vi. Ministerio de Trabajo, Lo vi. todos los días llega Industria y Claro. Comercio. Todo el Por mundo llegan supuesto. todas estas instituciones gubernamentales Por a supuesto. atrasar nuestra capacidad de generar empleo Por en el supuesto. país, porque tenemos que estar enfocados a estarles contestando notitas y reparos Sí, y yo reparos sé. y cuestiones Yo sé de ilegales en vez de estar trabajando para poder generar más empleo. exacto. Entonces, usted no tiene ni idea de lo difícil que es en este país generar empleo. Sí hablamos Le seguido puedo con garantizar don Adolfo que si las Facuseno, condiciones, participamos le seguido puedo en eventos. garantizar que si las condiciones fueran las correctas en este país, nosotros generaríamos Claro, mucho más claro, empleo y claro. pudiéramos vender nuestros Por productos más supuesto. baratos. La Pero pequeña- no tenemos las condiciones. la pequeña y la mediana idea de empresa es la que nosotros va a ser más no es impactada. afectar al pueblo Claro, hondureño, todo lo por contrario. supuesto. Pero el Entre último- más rico sea el pueblo hondureño, más vendemos nosotros. Pero el Nuestro último interés eslabón es de la favorecer cadena al pueblo que siempre hondureño sufrimos los para que impactos podamos en vender más carburantes, productos. En energía eléctrica somos los consumidores y los abonados que no tenemos. No podemos pedir revisión al salario mínimo. La revisión al salario mínimo prácticamente ya va a ser neutralizada con estos últimos incrementos y estamos... Y es que culpa Dios de nos los salve. empresarios, don No, no Adalid, es eso. culpa. Bueno, es del entonces mismo hablemos de sistema. quién es la responsabilidad Claro, real de hay este que tema. revisar. Si estamos viendo la situación, podemos revertir, podemos atenuar el impacto, pero no con bono. 9, no con el bono. 9, 7 de la noche, damos un corte comercial y regresamos para despedir lastimosamente el programa de esta noche. Bueno, tenemos que despedir el programa de esta noche. Nos hemos excedido un poco el tiempo. Gracias. La noche del gol a continuación. Gracias, don Adalid, don Gerardo Salgado. Gracias, don Pedro Barquero, por haber estado con nosotros esta noche. Y por supuesto, gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.